Bueno, muy buenas noches aquí, segunda parte de Dimensiones Paralelas, junto al experto Carlos Ríos. Bueno, esperemos que poco a poco se vayan conectando. Recuerden, vayan dejando sus preguntas, sus comentarios, que poco a poco Carlos Ríos nos estará respondiendo y profundizando un poco más sobre el tema. Entonces vamos a ver si está conectado para aprovechar el tiempo y continuar con el tema de hoy. Dimensiones paralelas. Bueno, esperemos a que se conecte. De igual forma, les recuerdo, toda persona que quiera adquirir la revista en físico, nuestra revista El Ático, les voy a dar un celular para que por favor se comuniquen y allí la persona indicada les puede dar los pasos de cómo adquirir nuestra revista El Ático. Ya como lo mencionó Carlos Ríos, pues ya saben, es de calidad, es un producto de calidad, es 310-599-5505, 310-599-5505, allí la persona les contestará y les dirá cuáles son los pasos para adquirir la revista en físico. Aquí ya está nuestro invitado para que sigamos con el tema de hoy, dimensiones paralelas. Estamos esperando, poco a poco nos conectamos. Yo sé que la señal ha estado un poquito complicada, pero bueno, tengamos un poquito de paciencia. Listo, ahí. Listo, Carlitos. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, pues tú ya nos hablabas que, bueno, aquí en el plano terrenal está Juan Pablo Méndez y en otras dimensiones paralelas pueden existir un mismo Juan Pablo. Entonces, la pregunta es, ¿la realidad que se puede presentar en estas dimensiones es superior a la nuestra? ¿Es igual a la de cada uno de nosotros? ¿Existe alguna diferencia? Eh, bueno, lo que teorizan muchos incluso es que existe un gemelo antagónico, por decirlo así. Por ejemplo, podría haber un universo donde exista una persona igual a nosotros en todo, en lo físico, etcétera, pero con un pensamiento totalmente diferente, inclusive realizando actividades totalmente diferentes. Y aquí estamos formados por materia, la materia que se entiende como protones, neutrones, lo básico, ¿no? Electrones. En otro universo sería antimateria. La antimateria que no, pero con cargas diferentes, cargas electromagnéticas diferentes. Entonces, si el protón aquí es de carga positiva, en ese otro universo sería de carga negativa. Y si el electrón aquí es de carga negativa, en el otro sería de positiva. Y si los dos universos se llegaran a encontrar, es lo que los físicos ya, dirían que se autoaniquilarían, ¿no? Porque no pueden coexistir los dos, sino que simplemente se volvería todo energía. Se liberarían como Claro. energía y desaparecerían los universos. Las demás probabilidades son restringidas en una sola. Es decir, el efecto inmediato de un ser consciente, por decirlo así, o de una conciencia manifestada en una de estas dimensiones, hace que todo lo demás se colapse. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque puedan existir los otros universos paralelos, pareciera que el único donde fuera válida la evolución para nosotros como entidades de conciencia es justamente donde está nuestra conciencia. Es una especie de clon energético, digámoslo así. Por ejemplo, el concepto de los clones a nivel genético es que tú puedes sacar una copia de ti mismo a través de, pues, de ingeniería genética, pueden generar una copia. Sin embargo, esa copia, aunque tenga las mismas características biológicas y físicas,
sería un zombie, por decirlo de alguna forma, porque el espíritu y la conciencia no está ahí. Puede que incluso desarrolle inteligencia, pero conciencia es otra cosa muy diferente, ¿no? Y estamos hablando de planos mucho más arriba. Alguien hablaba ahorita o preguntaban de las restricciones. Sí, hay unas restricciones, tal vez para complementar esa respuesta, que las leyes universales. ¿Y eso qué indica? La vibración automáticamente también indica afinidad. Entonces, todos entendemos pues que cierto tipo de dimensiones, por decir algo, lo físico es mucho más denso que lo mental y es mucho más denso que lo espiritual. Hablando de densidad desde el punto de vista de peso, peso energético, peso energético, pero no hablando desde el punto de vista de poder energético, porque eso es otra cosa. O sea, hay Claro, energías mentales que nosotros les decimos que son muy pesadas y evidentemente lo son, o energías espirituales, pero eso tiene que ver con un poder energético. Esto es simplemente como la construcción. Entonces nuestra construcción es más densa a nivel material y por vibración, por ejemplo, hay seres de luz, incluso Dios mismo no puede aparecerse frente a nosotros porque nos aniquila, debido a que su poder energético por su vibración es demasiado, es infinito. Y nosotros pues, somos limitados en eso todavía. Estamos en este universo y en esta dimensión. Entonces eso hace que haya ciertas restricciones que eviten que los universos o las dimensiones se puedan conectar tan fácilmente. Sin embargo, a nivel humano, digamos, a nivel nuestro, gracias al campo extrasensorial, que era lo que hablaba hace un rato, y a desarrollar ciertos dones y capacidades, podríamos evidentemente trascender ciertas dimensiones, ¿no? Y ah, ok. podríamos conectar con ciertas dimensiones. Por eso algunas personas tienen visiones, por eso algunas personas pueden captar otras cosas que coexisten acá mismo, pero que no todo el mundo las puede percibir simplemente por eso, ¿no? Claro. Le damos la bienvenida a Padre Angelus, se acabó de unir y acá tenemos otra pregunta. Hablemos, raya el piso sin tapujos, dice, ¿el yagé abre portales a esas distintas dimensiones? Las plantas como el yagé o lo que muchos llaman, pues en general plantas alucinógenas, pero no me gusta ese nombre porque realmente son plantas sagradas, si bien lo dicen nuestros ancestros, porque realmente quienes se dedicaban, los chamanes, que se dedicaban a utilizarlas, hacían esto haciendo un gran acto también de amor y de sacrificio por todo, por toda la tribu, por todo el pueblo porque ellos ponían en riesgo realmente todos sus cuerpos energéticos, dado que cuando tú tomas este tipo de sustancias, sí generas estados alterados de conciencia, pero a la vez también abres realmente otras dimensiones, otros campos de portales, digamos, abres un portal y abres el espacio a través tuyo para que se manifiesten incluso seres de otros lugares. Entonces, evidentemente son formas de abrir portales. Ahora bien, nosotros con entrenamiento, es lo que se ha comprobado, ni siquiera necesitaríamos utilizar, digamos, plantas para poder acceder y abrir otros portales dimensionales, incluso portales con donde nos podamos conectar con seres de luz o con otras entidades. Solo que puede ser más difícil, ¿no? Entonces, de alguna manera las plantas sí son un atajo, pero como bien lo decimos siempre, en nuestra naturaleza está la capacidad. Ahora, cada quien toma sus decisiones, muy respetable, pero si lo hacen, tiene que ser con alguien que sepa, saber muy bien para qué lo hacen, el por qué lo hacen, y verdaderamente alguien que sea muy ético y realmente sea un maestro en esto, y que no vayan a utilizar este tipo de arte de pronto para hacer daño, porque también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero evidentemente las plantas sagradas permiten eso, aperturar a través de la conciencia otros portales a otras realidades. Listo, le damos Hay la un, bienvenida a... hay un hay un documental muy bueno que les invito a que lo vean. Sí, Yo creo que está en YouTube, que fue un programa
el señor Jiménez del Oso, un gran investigador español que ya no está con nosotros hace varios años, cuando JJ Benítez estaba muy joven, vinieron Mm. a América y tomaron yagé, justamente porque estaban investigando y JJ Benítez comprobó cosas muy interesantes que vale la pena que lo busquen. Ahorita mismo, de pronto si alguien puede buscar el documental, era de Gonzalo Jiménez del Oso y JJ Benítez, que habla sobre, vinieron al Amazonas, hicieron una toma de yagé, fue muy interesante el experimento que él hizo, porque él pudo viajar en astral hasta, creo que hasta España, y corroborar una serie de, digamos, de señuelos que le habían dejado en una casa de un amigo, creo entender, y finalmente se corroboró que él sí se había trasladado en astral hasta allá cuando tomó el viaje. Entonces fue muy interesante. Wow. Damos la bienvenida a Jere Escort Luna 6777. Bueno, la siguiente pregunta es uno de los seguidores. La dejó formulada y dice, en estas dimensiones paralelas, ¿existen los dueños, protectores o dioses de la naturaleza? Eh, es interesante porque sí, podemos verlo como dimensiones paralelas, aunque hay algunas dimensiones que yo realmente no las veo tan paralelas en el sentido de que vayan al lado de la otra y que nunca se toquen. Para mí están más bien traslapadas. Y evidentemente todos los lugares, digamos, en el planeta, más los lugares naturales, todos tienen guardianes, lo que llamamos guardianes. Y hay diversos tipos de guardianes y categorías, desde los elementales hasta seres con un nivel de conciencia mayor, que son regentes planetarios, ¿no? O son de alguna manera seres humanos, por ejemplo, de nuestros ancestros, hay lugares sagrados que realmente están resguardados por ellos mismos, que de otro plano, digamos, de conciencia o de universo paralelo, como lo queramos llamar, están allí guardando esos lugares, ¿no? Por eso, gracias por el dato. Ahí nos dijeron, ayahuasca, la soga del muerto. Sí, señor, ese es el programa. Muy bueno. Ah, listo. Gracias a quien ah, el padre, ¿cómo no, padre? Bueno, Gracias. Muy bien. Entonces, el punto es que sí, los guardianes que muchas veces antes de entrar a un territorio, pues siempre tenemos que acudir a pedir un permiso para ingresar. Ese permiso es un reconocimiento que efectivamente hay lugares donde estos seres están custodiando justamente estos sitios porque tienen una energía muy especial y tienen que ver con los que de pronto también nos preguntaban allí, guardianes de la naturaleza, ¿no? Entonces tiene que ver claro. con todo eso. Hay un orden definitivo en el universo, ¿no? En todo. Carlitos, ¿los gatos y los perros pueden estar en dimensiones, en estas dimensiones? O sea, la energía, los animales, lo que entendemos, tienen un alma colectiva y también un alma por especie. O sea, no es que cada uno tenga un alma individual como tal. Lo que pasa es que sí cada uno tiene una energía individual, o sea, como nosotros, lo que llamamos nosotros muchas veces el doble etérico, también existe para los animalitos. Y ocasionalmente cuando los animalitos fallecen y esto, pues también dejan su rastro energético y ese rastro lo podemos estar incluso sintiendo y observando muchas veces. Eh, pero también existe algo muy interesante y es que, por ejemplo, los gatitos, los perritos o las mascotas en general, los animales de compañía, en la medida en que están más relacionados con nosotros, ellos también van adquiriendo, por decir algo, su energía va expandiéndose aún más y llegan a adquirir una mayor autonomía energética, una conciencia de alguna forma, ¿no? Una de Sí, las, digamos, de las formas como nosotros fuimos tal vez creados a nivel espiritual fue la condensación de la energía de muchos seres de la naturaleza. Entonces llega un momento en que se produce un Big Bang espiritual, fruto de que pues, Dios o los seres de luz encargados de esto condensan estas energías y crean un soplo divino, por llamarlo así, una orden, un decreto,
una onda de vibración de sonido espiritual que produce una explosión y esa explosión genera un espíritu individualizado que ya va a encarnar un cuerpo como nosotros y que se va a convertir en un ser, digamos, de nuestro reino, por decirlo de alguna forma. De ahí que muchas veces el comportamiento incluso, o muchas veces cierto tipo de características hasta físicas de nosotros los seres humanos se parecen a los de ciertos animales. Y puede ser en parte por esto, ¿no? Porque hay como un arquetipo que proviene de esa energía de donde de pronto surgió nuestro espíritu, ¿no? Esa es una de las teorías, no digo que es la única de las que podría, de donde podríamos surgir nosotros como seres espirituales. De tal manera que, pues, los animalitos obviamente tienen energía también y se puede sentir, se puede percibir y con el tiempo van adquiriendo eso, del contacto con nosotros, también a ellos les va sirviendo para subir en su frecuencia vibratoria y pueden empezar a ser candidatos ya para llegar a formar parte en su parte energética, digamos, de un ser espiritual como nosotros, ¿no? Entonces es que Dios no desperdicia nada, definitivamente. Si yo sueño algo acá en el plano terrenal, ¿es posible que se pueda hacer realidad en en otras dimensiones? Una de las dimensiones que nos conforma a nivel de conciencia es la dimensión astral. Y cuando nosotros nos vamos a la cama a dormir, nosotros salimos en astral y seguimos viviendo experiencias en esa dimensión. Entonces, muchos de los sueños realmente son experiencias en la dimensión astral. Evidentemente que a veces se mezclan impresiones mentales, emocionales dentro de un sueño, pero y que son realmente elaboraciones de nuestra imaginación, de nuestra mente, pero a la larga, con el tiempo uno se va dando cuenta que eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque siempre salimos en astral, nosotros seguimos viviendo experiencias en esa dimensión, aunque muchas veces no nos acordemos. Y algunas veces pasan a través de nuestra mente como sueños o las identificamos como aparentes sueños. Generalmente cuando son muy vívidas, cuando son muy fuertes, es porque realmente fueron experiencias en el astral muy concretas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente si tú sueñas y tienes un sueño muy lúcido, lo que llamamos sueños lúcidos, o que te dan cierto tipo de información, o que te generan cierto tipo de impresiones, evidentemente, más que, por decirlo así, fueron imaginaciones, realmente fueron experiencias en la dimensión astral. O sea que sí, definitivamente. Tú hablabas de que si nosotros somos unas personas aquí en este plano, en otras dimensiones, tú hablabas de que si acá somos positivos, en otras dimensiones puede ser como la parte negativa. Entonces, a partir de eso, es imposible que nosotros podamos comunicarnos con el yo en otras dimensiones. Algunos teorizan lo siguiente, cuando tenemos una, por decir alguna precognición de algo, eh, algunos hablan de que son recuerdos del futuro. Es decir, las dimensiones las podemos ver de varias maneras. Entonces, pueden ser dimensiones paralelas espaciales, o sea, que están en otro espacio-tiempo, o dimensiones en el mismo espacio, pero en tiempos diferentes. Entonces, es como estar ahí en tu casa, ¿sí? Y que, por decir algo, tu otro yo del futuro sepa que ahí en tu casa va, por ejemplo, a caerse una de las matitas que está allá atrás de las que tú tienes allá en tu sala. Y te avisa, o sea, tú recibes la impresión y tú dices, ve, sentí que esto se puede caer. Y de pronto vas y revisas si efectivamente hay algo allá que está como flojo y que puede ser peligroso. Entonces, la acción y lo corriges. Entonces, en un universo paralelo del futuro, eso pasó, eso se cayó. Pero, y hay un otro yo tuyo del futuro que lo advirtió, pero que te transmite la información a ti para que eso no pase allá. ¿Me Ok, hago entender? sí. Entonces, pero en el fondo ahí viene una gran pregunta.
vuelve y juega. ¿Dónde está la conciencia? Resulta que la conciencia, ya hablamos de la cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo. Resulta que la conciencia no está en el tiempo, la conciencia está en un eterno presente. Entonces todo puede estar, todo está ahí mismo. Y al ser un eterno presente, te transmite a ti que estás en el tiempo, algo que para nosotros por estar en el tiempo es una secuencia de sucesos. Pero para ese yo futuro, ese yo que está en la conciencia, pues la conciencia como tal, no hay ese flujo, no hay esa secuencia. Pero como él ve esa posibilidad, entonces te la advierte a ti que sí estás aquí. Vuelve y juega lo que dije hace un rato. Cuando este señor hace la frase, Dios juega los dados, pero escoge las jugadas válidas, quiere decir que sí hay un azar, hay muchos universos paralelos coexistiendo, pero aquel en el cual está la conciencia, en últimas, ese es el que es válido. Es como por decir, esa es la jugada válida de Dios frente a tu desarrollo espiritual. Por eso, Claro. inclusive uno, entendiendo desde el punto de vista ético espiritual, empieza uno también a comprender ahí un poquito por qué es tan obvio y natural el no juzgar a nadie. Claro. Porque es que además estamos viendo franjas de universos diferentes y paralelos de esa persona. O sea, por ejemplo, cuando tú, con las personas que compartes, pueden estar en ese momento contigo ahí o pueden estar en otro lugar. Y fíjate que aunque sea un ser querido que esté presente en físico en ese momento contigo allí o esté muy lejos, el amor que tú le tienes y el cariño no desaparece ni se desvanece con la distancia. O sea que trasciende las dimensiones. Y eso tiene que ver con la conciencia. Ok. Bueno, Carlitos, ya vamos cerrando esta transmisión y quería ya hacerte dos preguntas finales. Una es, ¿la realidad del fenómeno ovni tiene que ver o está relacionado con estas dimensiones? Pues tú ya lo habías planteado inicialmente, pero ¿de qué manera puede influir directamente pues el fenómeno ovni? Sí, Juan Pablo. Hoy en día, dentro de la ufología, ya no se habla solamente de que nos estén visitando, nos hayan visitado civilizaciones de esta misma galaxia, de este mismo espacio, de este mismo universo, a través de un método de, digamos, de viaje específico, sino hoy en día también se considera que parte de los visitantes, por muchos sucesos que han acontecido, pueden estar viniendo de dimensiones paralelas o de universos paralelos, es decir, son seres interdimensionales, no serían seres extraterrestres clásicos como tal. O sea, los extraterrestres clásicos tendrían que ver con civilizaciones de nuestra misma galaxia, de nuestro mismo universo. Y otro tipo de seres ya serían de otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, incluso los relatos bíblicos, el caso de Melquisedec, ¿no? Melquisedec, este maestro que le enseñó a, a Abraham, que le enseñó muchas cosas y que incluso Abraham le construyó su tienda y que fue Melquisedec, que fue el gran sabio de Salem, que dice la Biblia. Este personaje apareció simplemente, un buen día lo vieron allí y así mismo un buen día se fue. Es decir, y así ha habido muchos casos. Entonces son seres que pueden estar viajando entre dimensiones y no necesitan realmente una nave como el concepto que nosotros tenemos de nave para viajar, ¿no? Por lo menos. Entonces existe esa posibilidad y se considera dentro de la ufología que muchos casos tienen que ver con eso, con presencia de seres interdimensionales. JJ Benítez tiene unos relatos espectaculares en varios de sus libros. Por ejemplo, recuerdo uno en España de unas personas que estaban en una playa y empezaron y vieron acercarse a un ser con un traje todo extraño. No era muy alto, era bajito, era antropomorfo y este ser estaba despistado. O sea, él dijo que estaba haciendo aquí, algo así. Es decir, es como que pasó de su dimensión a la nuestra y, no, y él estaba también en un momento de incertidumbre, no recordaba ni entendía por qué. Desconcerta. Yo espero, Claro. ¿me escuchaste? ¿Sí? ¿Me Listo, escuchaste? Carlitos. Ha sido muy Sí. enredada
charla de hoy, ¿no? Para muchas personas. Trata de decir lo más Es claro que, posible. es que imagínate que este tema tiene que ver mucho con la física, con lo científico, porque realmente parte de lo científico, a pesar que el mundo científico no aceptaba estas dimensiones, estas realidades, pero realmente con el tiempo y con Albert Einstein y bueno, otros científicos que empezaron como a explicarlo, realmente pues ya hoy en día se podría decir que la ciencia acepta la existencia de estos, lo que se dice, multiverso, que son Multiversos. varias dimensiones y varios universos, porque pues el universo no tiene fin, es infinito. Y prácticamente el ser humano pues no ha llegado hasta dónde puede tener un fin. Y sí, Exacto. Hay una frase muy famosa, creo que es incluso de un libro, que dice hay muchos universos, pero están en este. Y realmente todo indica que es algo así, es como una suerte de capa sobre capa, ¿no? Capa sobre capa. Y nosotros, por ejemplo, a nivel de la física, para que también tengamos ese otro ejemplo, un poco más de claridad, la sombra que proyectamos, ¿me escuchas, Juan? sí, Carlitos, yo te escucho. Hola. Sí, sí, te escucho. Sí, ahí te estoy escuchando. Sí, sí, sí. Nos está cortando. Espérate, Carlitos, es que la señal está como... Sí, ahora sí, Ahí me oyes. Bueno, como que se traba. vale. Una dimensión que se atravesó. Entonces, estamos diciendo que cuando tienes un objeto sólido, por ejemplo, nuestras... Es que se escucha como intermitente. Hola, ahí me oyes mejor. Hola, Sí, yo te escucho, pero la imagen aparece como pensando, pensando. me Dale, pasó lo otra vez. mismo contigo. Bueno, te decía que un objeto sólido, la sombra de un objeto sólido, un objeto de tres dimensiones, en la sombra pierde una dimensión. O sea, la sombra es de dos dimensiones. Entonces, un objeto de cuarta dimensión, al perder una dimensión, o sea, su sombra, sería de tres dimensiones. Se ha pensado que los famosos agroglifos, estas figuras tan interesantes que se proyectan en los campos de cultivo, realmente puede ser la sombra de objetos de cuarta, de quinta y hasta de sexta dimensión. O sea, que han ido perdiendo una dimensión porque son una proyección realmente. Pero bueno, eso da pie para muchas otras charlas seguramente. Esto es algo muy pequeño y eso Sí, esto es a apasionante. O grosso sea, lo de las modo. dimensiones es apasionante. Sí, sí, muy, muy especial. Bueno, y una última pregunta, Carlos. ¿Alguna vez tuviste una experiencia personal o conoces de alguien que estuvo en estas dimensiones? Curiosamente, antes de saber de esta entrevista, con el grupo de amigos, de amigas con quienes estamos llevando en este momento un grupo de contacto, somos facilitadores.
recordaba una experiencia que tuve estando aquí en Bogotá. Iba en mi carro, iba en el auto, iba conduciendo además. Y lo que recuerdo es que iba hacia el norte por la avenida 68. En algún momento mi vista se quedó fija mirando la cima de una montaña que queda al norte, una de las que la recuerdo perfectamente y es que resulté, porque estoy claro en eso, estaba aparentemente en otro planeta, reunido con seres de diversos planetas y era un futuro, no sé en qué momento, en qué época, pero un futuro muy lejano. Wow. Y la maravilla de vivir aquí una experiencia en el planeta Tierra. Y al final del relato yo les decía, o alguien me preguntaba si yo ahí les decía, por supuesto que volvería, vale la pena. Era como si ellos no conocieran nada del planeta, yo estaba haciendo las veces de guía turístico interdimensional o espacial o algo así. Fue muy interesante, fue muy interesante porque eso ocurrió en fracciones de segundo y lo tengo porque imagínate yo conduciendo, pero podría decir que esa es una experiencia interdimensional. Para mí hoy en día, al haber sido tan notoria, tan clara, realmente siento que es algo así. Y si ustedes se pueden a rebuscar por ahí en sus cosas, lo que han vivido, yo creo que a la mayoría nos han pasado cosas así interesantes de una u otra manera, pero que demuestran que vivimos en un universo, un multiverso, ¿no? Hay una multidimensionalidad en toda esta creación. Dimaquiro 18 te pregunta si te reveló algo el futuro en ese momento que estabas en comunicación. Ya, sobre el futuro de pronto de la Tierra, no. Tal vez sobre mi futuro sí, si es que le podemos llamar futuro, porque ya ahí viene el gran problema de que el tiempo vuelve a ser relativo. O sea, ya lo hablé hace un rato, la conciencia está en un eterno presente, o sea que ahí el tiempo desaparece. Pero bueno, digamos, dentro del futuro, por otro tipo de experiencias que se han tenido en los grupos de contacto y también hemos vivido nosotros, el futuro de la Tierra es espléndido. Nosotros estamos justamente en un momento cuántico, todos los momentos son cuánticos. Y como nosotros diseñamos este planeta y diseñamos la vida que hay acá, depende de esta experiencia que estamos viviendo ahorita puntualmente, lo de la pandemia y todo, depende de cómo modelemos nuestro ser interior, como siempre ha sido así, para que lo que surja y lo que venga sea realmente mejor. Y tiene que ver con todos nosotros. Entonces, toda acción de amor, desde la más pequeña hasta la más grande, rediseña automáticamente todo lo que hay alrededor. De tal manera que vale la pena. Fue lo que nos dijo Terus en la montaña. Ustedes son corresponsables de todos los niños que nacen en este planeta. De tal manera que somos corresponsables de todos los seres unos con otros y de todo lo que hay aquí en el planeta. De tal forma que hay que, de eso se trata la conciencia, ¿no? De no solamente reconocernos como somos, lo que somos, reconocer nuestro poder, sino además saber qué debemos hacer con él, ¿no? Y actuar en consecuencia. Listo, Carlitos. Acuérdense del efecto mariposa, ¿no? Por ejemplo. Sí, esa película es muy interesante también. Carlitos, bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a estas transmisiones de la revista El Ático. Esta ya es tu casa, ya, ya eres nuestro. Sí. Te queremos, te respetamos y bueno, ojalá sean muchas más transmisiones que podamos ahondar muchos temas. Y bueno, regálanos un mensajito de despedida ya. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, primero que todo, que nunca se olviden
de que somos seres multidimensionales, que realmente funcionamos igual que una muñequita de esas matrioska rusa, ¿no? Tenemos un cuerpo físico, tenemos un astral, un mental, un alma, un espíritu y una esencia, siendo la esencia una fracción divina en nosotros y cuyo cometido es que alguna vez desde nuestra propia conciencia lleguemos a fusionarnos con ella. De ahí la importancia de estar todo el tiempo preparándonos, meditando, orando y teniendo las mejores intenciones de ser cada vez seres más conscientes en todo el sentido de la palabra, que el mundo no se va a acabar, que se está transformando y depende de nosotros que esa transformación dé resultados positivos para todos nosotros. Entonces, ánimo, no se preocupen. En eso consisten las dimensiones también. Por ejemplo, la fe viva, de las que nos han hablado los grandes maestros de la humanidad, tiene que ver con eso. Es saber que si yo muevo una piedra pequeña aquí, eso se traduce en el movimiento de una montaña a nivel universal. Entonces, que el movimiento de esa piedra sea consciente y que sea dirigido hacia el bien y verán que todo redunda en bien para nosotros. Entonces, hacerlo por amor, esa es la clave de todo. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Agradezco a ti y Juan Pablo de nuevo, a la revista El Ático, a todo el equipo de la revista, a la Academia Urantia y a UNLAC, y te felicito por esa alianza que han hecho y que yo sé que va a multiplicar mucho más todo lo que están haciendo, que es maravilloso. Listo, Carlitos. Te enviamos un abrazo virtual. Dios te bendiga por siempre y mil gracias. Un abrazo. Gracias a Que todas las estés muy bien. personas que han estado con nosotros, que nos siguen y Dios les bendiga y un gran abrazo también para ti y para todos. Chao, chao. Te cuidas. Bye bye. Igual. Bye bye.